Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Trujillo, soy socióloga, investigadora, docente de la Universidad Rafael Landívar. Estamos en este momento, de hecho, en el mini auditorio de la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar. Esto es Juventud con Valores y hoy vamos a hablar sobre el valor de la dignidad. Bueno, a ver, para comenzar, quiero contarles que a pesar de que hablamos mucho de la dignidad, hablamos de vida digna, trato digno, seguramente si recuerdan ustedes mismos y ustedes mismas seguramente han dicho en algún momento dignidad o algún concepto vinculado a la dignidad. Sin embargo, reflexionamos poco sobre la dignidad. Es decir, si ustedes se van a consultar bibliografía, lo que van a encontrar es que la dignidad es este concepto ampliamente conocido pero desconocido a la vez. Y ahí quiero contarles que hace un tiempo estábamos conversando con Aura Cumes. Aura Cumes es una antropóloga guatemalteca y ella decía que, por ejemplo, para los pueblos indígenas, la dignidad es un concepto que les ha sido legado. Los pueblos indígenas, en algunos idiomas, por ejemplo, la dignidad no tiene traducción. Más bien, como ella decía, los pueblos conocemos la dignidad porque la hemos heredado a partir de los marcos legales, por ejemplo, o a partir de cierta nomenclatura donde se nombra la dignidad. Y entonces voy a empezar a nombrar algunas ideas. Ella nos decía en esa oportunidad que desde los pueblos, pensar o desde los idiomas mayas, pensar la dignidad es decir lo siguiente: yo tengo dignidad porque respeto a las plantas, porque yo soy las plantas. Tengo dignidad porque yo soy también una persona. Tengo dignidad porque soy también, en mi caso, una mujer. Tengo dignidad porque logro conectarme con los otros y todos juntos hacemos la vida. Eso decía esta antropóloga, a quien les invito a que conozcan sobre la dignidad desde los idiomas mayas o desde los pueblos indígenas. Y entonces, una de las cuestiones que es importante tener en cuenta cuando hablamos de dignidad es el concepto de derechos humanos. Y voy a profundizar un poco en esta idea, pero antes de continuar, y para que no me escuchen solo a mí me gustaría saber, cuando digo derechos humanos, ¿qué ideas aparecen en ustedes? ¿Con qué vinculan derechos humanos o qué derechos humanos conocen, han nombrado? A ver, por aquí. Bueno, para mí derechos humanos es todo aquello que las personas merecemos con el simple hecho de ser personas, va a la redundancia. A lo largo de mi vida se me han plantado los derechos humanos no solo como deberes y obligaciones, sino como, digamos, que esta dicha de poder ser, de poder actuar y de poder ver al mundo. Yo creo que el derecho no solo viene a lo que uno puede hacer como persona, sino que uno puede vivir y hacer en su vida como persona. Ok, muy bien. ¿Qué derechos han escuchado concretamente? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué derechos concretamente conocen, han escuchado? A ver, por aquí. Derecho a la libre expresión, derecho también al pensamiento propio y pues hay muchos como para solo dos. Ok, ¿por aquí? Yo creo que uno de los principales que conozco es el derecho a la vida, que es, pues, como bien lo dices, el derecho que cada uno de nosotros humanos tenemos para poder vivir aquí en este, pues, país. Uh-huh. Por ahí vamos. Bueno, ¿por qué vinculo dignidad a derechos humanos? Porque en realidad no podríamos estar hablando de dignidad sin vincularlo a derechos, porque la dignidad es el sustrato de los derechos humanos. Es decir, es como la base donde se arma todo el andamiaje de derechos humanos. Entonces es bien importante que comencemos como a hacer estos vínculos, porque como digo, el concepto es muy amplio. Generalmente, y vuelvo a decirles, si ustedes consultaran bibliografía ahora después que se vayan de acá diciendo, ay, quiero saber más. Ojalá. Se van a encontrar como que históricamente hay dos formas de definir la dignidad. Una que es como la más antigua, que decía que la dignidad es algo como externo, algo que otras personas te reconocen, ¿no? Incluso ahorita voy a ir un poco a la definición del diccionario sobre la dignidad, pero hay esta primera concepción que dice la dignidad es algo que se impone, es algo que las demás personas reconocen y que tiene que ver incluso con el lugar que tú ocupas socialmente, ¿no? Esa es como una primera acepción. Luego, bueno, gracias a la modernidad, digamos, ya se pasó a pensar en la dignidad y a definirla
no como algo impuesto, sino como algo intrínseco, como algo que tiene que ver con nuestra autonomía personal, con algo que nos caracteriza por ser seres humanos y que eso, ¿no?, viene con nosotros al nacer, independientemente de que otras personas o incluso el Estado nos la reconozca, ¿sí? Vamos a ir viendo por qué es importante entender estas dos dimensiones, sobre todo en términos históricos, porque vamos a ver que en términos históricos hubo una variación del concepto que pasó de ser un concepto restringido solo a ciertas personas dignatarias a ser un concepto amplio, que incluso cuestiona la modernidad, ¿no? Porque vamos a ver cómo, por ejemplo, hoy en día los pueblos indígenas cuestionan la idea moderna de dignidad, ¿sí? Pero yo quisiera continuar con esta idea de la dignidad vinculada a derechos humanos. Y les quiero leer algunos datos, porque en esta lógica dual que tenemos en la modernidad, cuando pensamos en dignidad, también tenemos que vincularlo, a qué nos indigna, ¿no? Entonces les voy a leer algunos datos para ver qué piensan con respecto a esto. Hace poco, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe 2023. Y en ese informe hay mucha información, pero hay algunos datos que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Dice que esta oficina registró 217 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas y el funcionariado de justicia. El número de casos registrados aumentó un 39% con respecto al 2022. Y del total de casos que dije que habían sido 217, 95 fueron casos de criminalización. Este mismo informe también destaca que en el país durante 2023 hubo 243 manifestaciones tomando el espacio público, ¿no? Sujetos tomando el espacio público. Y fueron 77.37% más que en 2022 las manifestaciones. Las principales peticiones fueron el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los resultados de las elecciones, la libertad de expresión y, bueno, rechazaban algunas iniciativas de ley. Luego, presten atención a estos datos. El porcentaje de hogares que padece privaciones multidimensionales, ahí nos podríamos pasar otro rato hablando de la pobreza y cómo se mide, pero hablamos últimamente de la pobreza multidimensional. Y el porcentaje de hogares que padece privaciones multidimensionales es de 86.1% para el pueblo Xinca, 82.3% para el pueblo maya, mientras que para el país es de 63.2%. Y entonces, volviendo a la idea de los derechos humanos, esto nos habla de graves violaciones a derechos humanos. Entonces vuelvo a la pregunta. Pensemos en dignidad, por supuesto, y la vamos a ir definiendo, pero ¿qué les indigna a ustedes como personas jóvenes que habitan en este país? Por ejemplo, después de leerles estos datos o de lo que ustedes conocen de la realidad de este país. Cuéntenme. A ver, por allá. Yo creo que lo que principalmente me indigna es esa como indiferencia que hay muchas veces de las personas que están dentro del Estado y principalmente el gobierno, porque se ven los casos, se conoce la historia porque tenemos medios de comunicación. Entonces el mundo se ha enterado de lo que está sucediendo, principalmente en el país, pero muchas veces no se hace nada ni se intenta realizar un cambio, sino son indiferentes. Mientras no me afecte, no me meto en ese problema. Ok, buenísimo. Voy a retomar después esa idea. Hola, licenciada, muchas gracias. A mí algo que me indigna mucho es la injusticia, y más en este país. La podemos visualizar todos los días en acciones, en las calles, pero más la injusticia pues hacia esos datos que me estoy guiando con ustedes, los pueblos originarios. Totalmente las injusticias para estos pueblos, pues ellos lo viven todos los días y pues nosotros estando en un círculo diferente, pues no la reconocemos. Y también es esa injusticia que se hace por personas que están en ciertas burbujas que no reconocen los derechos por simples prejuicios. Muy bien. ¿De este lado? Pues es muy indignante ver cómo no se nos da lo que nos merecemos. Y pues hablamos de eso, de los derechos humanos, de que tenemos que hacer manifestaciones para ser escuchados y que se nos dé pues la vida. Ok. ¿Y allá? Pues a mí realmente la parte de mi indignación tiene más que ver con la intolerancia de la gente,
y la forma en la que pueden llegar a estos actos donde las violaciones de derechos humanos son totalmente, digámoslo así, profundas y con ningún tipo de excusa para decir que no se violaron, sino que son claras violaciones con intención de hacer daño, y todo por la misma intolerancia de la gente y la ignorancia de quienes, como no tiene nada que ver con ellos, pues simplemente no es un problema para ellos. La indiferencia que decían por allá. Voy a escuchar aquí y continuamos. Adelante. Gracias. A mí lo que me indigna bastante son los casos de impunidad, que no solo a lo largo de nuestra historia se han presentado casos muy graves de violaciones de derechos humanos, sino que también se pueden encontrar en cosas cotidianas. Digamos, las personas que miramos en la calle, las personas que no reciben justicia ante sus demandas de casos de violación de los mismos derechos. Entonces eso es una parte que me indigna bastante. Gracias. ¿Y por aquí? A mí algo que me indigna bastante es la falta de escuchar a aquellos que tienen la necesidad de hablar. Nunca nos ponemos a pensar en si alguien se quedó con algo guardado que de verdad quería decir. También me indigna la corrupción y sobre todo también la ignorancia ante temas que pueden ser relativos y muy importantes para un país. Y pues eso. Bien, entonces, a ver, solo de ir escuchando lo que ustedes me han dicho, voy pensando, ¿no? Entonces quiere decir que dignidad, primero es un concepto relacional, ¿no? Es decir, luego vamos a ver que hay un componente, cuando nosotros pensamos la dignidad desde la lógica ignaciana, por ejemplo, hay un componente que nace de nosotros mismos, de esta introspección, de pensarnos, de entendernos, de saber qué queremos, por qué hacemos lo que queremos, pero luego eso tiene que ver con una relación con otras y otros, ¿no? Y ahí se acerca mucho a esto que les digo de una crítica a esta concepción de la dignidad desde la lógica capitalista, moderna, liberal, etcétera. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero además de ser un concepto relacional, ustedes lo vinculan con justicia, con respeto, con otros derechos como la libertad de expresión, con la no violencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que reflexionar sobre la dignidad nos lleva también a pensar cómo en esta sociedad hemos normalizado una serie de cuestiones que en efecto son violentas, son lesivas para la dignidad de las personas, pero que como la sociedad nos dice que eso es normal, entonces no lo vinculamos a dignidad. A mí me gusta mucho un autor que también les recomiendo, se llama John Galtung, es como el experto en violencia, ¿no? Y él dice una cosa que me parece sumamente importante para volver sobre el tema de la pobreza multidimensional. Él dice, cuando pensamos en la violencia, hay como 3 formas que él define, ¿no? Él dice, bueno, hay una violencia que es directa, que la reconocemos, ¿no? Inmediatamente un golpe, un insulto, lo reconocemos inmediatamente como violencia. Luego hay una violencia simbólica, dice él, que es aquella que la sociedad no concibe como violencia y entonces pasa de largo, ¿no? Igual sí es violento porque va en contra de derechos, pero la sociedad lo tiene normalizado. Pero luego dice, hay una violencia estructural, que es aquella en la cual el Estado pudo haber intervenido para resolverla y no lo hizo. De manera tal, dice él, que la pobreza no es normal ni natural. La pobreza es resultado de la violencia institucional. Entonces, ¿no? Como para ir vinculando estas ideas de qué es la dignidad al final, este concepto, como digo, que hablamos tanto de él, pero que no sabemos. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir llegando, porque al final todo esto es como un preámbulo. Y justamente en ese sentido yo quería ir un poco primero al diccionario y luego a la historia. A mí, soy socióloga, ya les conté, y entonces la historia me ayuda mucho a resolver algunas inquietudes. Entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia, cuando buscamos la palabra dignidad, significa cualidad de digno. Y los sinónimos que establece son honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, rectitud, seriedad, decoro, orgullo. Y en una segunda acepción nos dice que dignidad es excelencia o realce. Y entonces ahí me voy a la historia, porque es importante, como digo, ir viendo cómo el término llegó hasta nuestros días, hacer como este viaje con los términos y de los contextos de los que surgieron los términos. A mí por lo menos me parece fascinante. Y entonces, bueno, decirles que pensar en la dignidad nos lleva en primer lugar a la filosofía antigua.
Y entonces, en la filosofía griega, por ejemplo, se hablaba de los andros. Por eso hoy hablamos de androcentrismo, como para que vayan vinculando algunos términos. Los andros eran justamente quienes tenían acceso al espacio público, quienes tomaban decisiones, y estas personas eran personas dignas, ¿sí? Pero ¿por qué hablaba yo de un concepto restringido en ese momento? Porque no toda la sociedad eran los andros, ¿no? Ahí quedaban los esclavos, por ejemplo, ahí quedaban las mujeres. Todo lo distinto a estos hombres que podían tomar decisiones, entonces no eran dignos, no eran personas dignas, ¿no? Vamos a seguir viajando en la historia y entonces nos vamos a ubicar en la época medieval, ¿no? La iglesia empieza a tomar, acuérdense de las clases de historia, la iglesia empieza a tomar mucha importancia, estamos en el contexto de un orden feudal, si ustedes quieren, y entonces aparece la dignidad vinculada a Dios, vinculada a la ley de Dios. Quienes reconocían el poder de esa ley divina, entonces podían ser personas dignas, ¿no? Y entonces ahí otra vez yo me pregunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando los colonizadores o los conquistadores llegan a esto que después llamaron América Latina, había un montón de población que no reconocía a ese Dios, porque tenían otra espiritualidad. Esas personas no eran dignas. De hecho, hubo una discusión. Yo quiero que ustedes se recuerden cuando vieron estas clases de la colonización y se acuerdan que había discusiones de si tenían alma, no tenían alma, de si podían explotarlos o no, porque en realidad, hasta que alguien por ahí dijo, no, dignos sí son, pero como no tienen racionalidad y están vinculados a la naturaleza, entonces sí los podemos explotar, ¿no? Digo, para que vean que había un concepto muy restringido de dignidad. Y también para que pensemos, porque se acuerdan que les dije, vamos a llegar o vamos a tratar de formar nuestro propio concepto de dignidad hoy. Y entonces, ¿será que eso es a lo que aspiramos? A seguir pensando que hay ciertas personas que portan la dignidad o que la dignidad pasa por otro lado. A ver. Yo soy de la opinión de que toda persona pues tiene dignidad hasta el momento en el que le quita la dignidad a otra persona o atenta contra la dignidad de otra persona. Okay. Entonces, yo pensaría que, bueno, tomando de ejemplo este caso, obviamente, el de la colonización, pues todo el mundo tenía dignidad hasta que esa línea que atentaba contra los derechos humanos de la otra persona se cruzaron. Ahí los que no tenían dignidad o no respetaron la dignidad de la otra persona fueron aquellos colonizadores. Por ahí vamos a irnos. A ver, por acá. Todos somos dignos, pues, porque somos hijos de Dios, la verdad. Solo el simple hecho de ser hijos de Dios ya nos hace dignos de todo lo que queramos, todo lo que podamos. Aun y cuando esa persona no se reconozca como hija de Dios. Digo, porque si no, otra vez volvemos a esta idea de si yo lo reconozco y si yo me reconozco como hija de, entonces sí, pero si no, no. Entonces, aun y cuando esta persona diga, no, yo soy agnóstica, soy atea, no creo, no sé, digo, ¿no? O practiquen otra espiritualidad, aún en esos casos, de todas maneras, estamos hablando de una persona que es digna, ¿no? Digo, porque para ir ampliando el concepto y no restringiéndolo. A ver. Se me hizo interesante su ejemplo histórico y creo que es algo que toda mi vida he analizado. Creo que la dignidad es algo intangible y merecido por todos y creo que la dignidad se ha visto corrompida, digámoslo así, por no solo el poder social o el poder político, sino por poderes religiosos, porque es cierto que la iglesia es una cosa maravillosa que puede ser muy buena, pero no quita que tal vez corrompa ciertos términos que todos merecemos. Y creo que ahí es donde entra lo que usted dice, que no necesariamente porque yo no me reconozca como católico o como un hijo de Dios, no es que no sea digno. Claro. Yo creo que ahí es donde viene lo interesante, porque la dignidad entonces se sale de todo el contexto social y todo el contexto histórico del que nos venimos acostumbrando, de que tengo poder, tengo estatus, tengo esto, se sale completamente. O sea, es algo que es merecido, que es portado por cada persona que pues habita el planeta. Ajá, exactamente. Por ahí vamos. A ver, por allá. Pues como han dicho mis compañeros, que a lo largo de la historia la dignidad se le ha puesto un concepto erróneo, ya que se le ha puesto solo a un grupo de personas cuando el mismo concepto lo dice, es para todos, solo por el hecho de estar vivos. Ajá. Genial. Ay, me encanta hablar con ustedes. Hagamos más de estos.
Como han dicho mis compañeros, yo creo que la dignidad ya venía como un respeto propio, aparte de decir, reconocerse como persona, como tal, y reconocer los valores y distintos tipos de características que cada uno posee para poder darse como a conocer a los demás. Pero como habían dicho, ya a través de la historia sí se ha dado como esa corrupción de poder dar y perder esa dignidad a los demás o quitarle la dignidad a los demás a través como la vergüenza o haciendo de menos a otras personas, cuando, claro, no debería ser así. Yo les voy a poner una cuestión más difícil. Ahora te dejo hablar, pero miren, es tan amplio el concepto de dignidad que incluso, por ejemplo, pongámonos en el lugar de, ¿y si una persona violenta la ley? ¿Y si una persona comete delito? ¿Y si una persona comete un delito aberrante? ¿También hablamos de que esa persona tiene dignidad? Allá tenía la mano levantada tu compañero y luego vuelvo contigo, lo prometo. No necesitas responderme esto porque al final la pregunta queda instalada. Digo para no ponerte en una situación muy complicada. Un poco respondiendo a la anterior pregunta, en parte no solo es que las demás personas respeten la dignidad de cada uno, sino es uno mismo reconocer que tiene esa dignidad, o sea, saber el valor que uno tiene y lo que uno puede aportar a la sociedad. Si se empieza por ese camino, vamos bien porque sabemos que aportamos algo positivo y así reconocemos nuestra dignidad. Y respondiendo un poco con lo que usted dice de si una persona que atenta contra la ley o comete algún crimen, si aún conserva su dignidad, la verdad siento que es algo muy difícil de responder porque sigue siendo una persona, pero ya atentó contra alguien más, entonces ahí quedaría un poco en duda todavía si realmente todavía tiene la capacidad de ser digno o ser digno. Yo pensaría que son actos que son irreversibles porque un crimen no hay forma como de restituirlo. Muchas veces se da como una compensación monetaria, pero ahí se les está poniendo un valor a la vida, entonces yo diría que eso no tiene una equivalencia, entonces yo pensaría que ahí se pierde la dignidad. Miren, estas preguntas de verdad yo las hago, pero no tienen fácil respuesta. Y de hecho no hay una sola respuesta. Digo, a ver, lo que sí tenemos que tener muy, muy claro es que esa persona, aunque haya violentado el derecho o la norma, se le tienen que respetar sus derechos humanos. Eso es como básico, porque es que si no, se nos hace muy difícil la convivencia, ¿sí? Pero como digo, todas estas preguntas que son filosóficas al fin, no tienen una sola respuesta. Porque como empecé yo diciéndoles hoy, si yo le pregunto a otro grupo qué piensan que es la dignidad, pues me contestan otra cosa, ¿no? Pero al final tiene mucho que ver, y sobre todo desde la concepción ignaciana, tiene mucho que ver con esa autonomía a la que tú aludías. Tiene mucho que ver con esa reflexión profunda de quiénes somos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos con las otras personas? ¿Sí? Y luego tiene que ver con lo relacional, que voy a volver sobre esa idea para ir ya aterrizando en un concepto nuestro. A ver, por allá. Bien, pues yo creo, a ver, primero que nada es bastante complicado de responder y dar una respuesta concreta sobre este tema, pero yo pienso que una persona no es que le estén quitando la dignidad al cometer estos actos, sino que, claro, después en un proceso pues tiene derechos humanos que se van a respetar y se debe ir por esa línea todavía, pero finalmente el que se arrebató la dignidad, el que va a pasar por esa vergüenza, el que tiene esa mancha, es el mismo. Entonces, él no es que se la hayan quitado, sino que él o la persona que cometió ese delito, ese acto, se quitó su propia dignidad. Atentó contra su propia dignidad y contra la dignidad de las otras personas. A ver, por allá. Sí, regresando un poquito al concepto y tomando los datos y esta increíble historia que nos has contado, pues yo creo que analizándolo bien, creo que todos percibimos, y en ese entonces tal vez se percibía el concepto, pues la idea general de la dignidad bien, o sea, digno, alguien merecedor, que se autorreconoce, ¿verdad? Pero es la interpretación que se le dio, totalmente. Entonces podemos, por ejemplo, en ese entonces, la interpretación de quiénes y quiénes no, siempre regresando a esos prejuicios con el respeto y como el decidir quién es, porque no se puede privar a una persona de su propia dignidad, ¿verdad? Entonces esa interpretación que se le dio anteriormente y que ahora hoy en día en la modernidad la reconocemos como un mal acto, ¿verdad? Porque pues toda persona es digna y si se considera digna, totalmente, ¿verdad? Pero regresando a ese concepto de que posiblemente tengamos la idea, pero no la interpretación. Me encanta hablar con ustedes. ¿No quiero estudiar comunicación el año que viene?
Bueno, entonces miren, como ya tenemos que ir como cerrando, aunque se nos haya hecho muy grato el diálogo, yo quiero como reforzar algunas ideas. Entonces, les decía, pasamos de un concepto bastante más restringido de dignidad a una idea cada vez más amplia de la dignidad. Llegamos a esta idea de parte de nosotros, parte de esta introspección y de esta reflexión que hagamos sobre nosotros, sobre qué queremos, sobre para qué hacemos las cosas. Pero luego hay otro salto cualitativo, que ahí es donde les decía, y esto lo han reflexionado mucho los pueblos indígenas, y voy a volver a Aura Cumes, pero ella decía, la dignidad es un concepto colectivo, porque claro, parte de nosotros, pero luego hay que construir un vínculo con las demás personas con las que compartimos esto que llamamos la casa común, ¿no? Y entonces, por eso digo que al final es un concepto dialógico, un concepto que tiene que ver con la experiencia, con esta experiencia que además, y ahí les voy a dejar otra idea para que se vayan con esta reflexión, trasciende lo humano. Porque si yo digo que vivo en esto que llamo casa común, que es la tierra, y que claro, por supuesto, respeto la dignidad de las demás personas, pero además yo convivo con un entorno, ¿no? Y ahí voy a otras violencias que hemos normalizado, ¿no? El sistema capitalista nos enseñó que la naturaleza está ahí a nuestro servicio, pero nos hemos ido dando cuenta que todos esos recursos, esos bienes, se nos acaban. Y que entonces tenemos que aprender a convivir con esos bienes, con el agua, con el aire, con los árboles, con la vida. Y entonces tenemos que animarnos a pensar que la dignidad, por supuesto que es un concepto que tiene que ver con nosotros como seres humanos, pero que hay que extenderlo a los demás seres, animados o inanimados, con los que convivimos, ¿no? Porque es que realmente si no, vamos a ir abonando como esta idea de, como están ahí los recursos, no importa, usémoslo, ¿no? Contaminemos, ¿no? Entonces hay que como que reflexionar algunas de estas ideas. Miren, yo como les pedí que hiciéramos una definición nuestra, yo les quiero contar, hace un tiempo les preguntamos a otros jóvenes en otro proceso qué pensaban que era la dignidad. Hicimos un poco un proceso parecido a este que estamos haciendo hoy, un diálogo parecido al que estamos haciendo hoy. Y les voy a leer algunas de las cosas que nos respondieron, solo como para ya introducir la parte final de esta conversación que tiene que ver con, y entonces nosotras y nosotros, ¿qué creemos que es la dignidad? Ellos y ellas nos decían, dignidad puede ser aquella condición donde como mínimo sean satisfechos los derechos fundamentales, pero que además exista la posibilidad de gozar de todos los demás derechos humanos. Esto dentro de una sociedad multicultural, multiétnica y plurilingüe, porque sentirse digno no es solo cuestión de mí, sino de mis pares, y es como la dignidad podría ir tomando un sentido equitativo, muy similar a lo que ustedes han dicho hoy. Luego dice otra persona joven, la dignidad es el respeto hacia una misma y hacia los otros seres vivos. La dignidad implica el reconocimiento de todos los seres vivos, no solo los humanos. Cuidar los vínculos entre seres humanos y con los elementos de la naturaleza y el cosmos. Vivir a plenitud con todas las necesidades cubiertas y con acceso a descanso, diversión y placer. Eso nos han dicho otros y otras jóvenes. Y entonces, ahora sí, ahora les devuelvo el desafío. ¿Qué es para ustedes, si tuvieran que pensar en un concepto, qué es para ustedes la dignidad? Yo sé que se las puse complicada, pero si pudieran como animarse a dar una definición, ¿qué es para ustedes? ¿Qué piensan que es la dignidad? A ver, para ti. Ajá, exacto. Definitivamente fácil no es, pero yo diría que la dignidad es más que un derecho, es más que algo que uno merece. Creo que es algo que uno mismo construye en sí mismo. Y creo que la dignidad no se queda, como usted bien lo dice, en uno, sino la dignidad se queda en el cómo actuamos, cómo convivimos. En base a esto, yo diría que la dignidad es más que el derecho o el deber, es la capacidad de una persona de poder actuar en pro y para su entorno. Yo creo que es importante ver la dignidad no solo como lo que yo merezco, sino lo que merece todo aquello que me rodea, el cómo lo merece y qué voy a hacer yo para que lo merezcan plenamente
y merecidamente. Qué bonito. Ya tenemos casi la definición del grupo, miren, ya casi. A ver, por allá. Pues sí, como mencionamos a lo largo del diálogo, pues es un concepto muy extenso, ¿verdad? Pero para mí la dignidad, como dijo mi compañero, es tener ese respeto y honor a lo que nuestro entorno y nosotros mismos merecemos, englobando nuestros derechos por el simple hecho de vivir en el planeta. Ujú. Bien. ¿Alguien más que se anime? A ver, por aquí. Bueno, pues es complicada la respuesta. También es algo que pienso que a lo largo de los años nosotros podemos ir descubriendo, pues ahorita tenemos entre las edades de 17, 18 por ahí, pero con el paso del tiempo ya cuando entremos a las universidades ya vamos a ir descubriendo un poco más, ¿verdad? Pero en lo personal yo pienso que es el valorar todo aquello que tenga vida, todo aquello que, bueno, que tampoco tenga vida, igual pues yo respetaría todas las cosas, ¿verdad? Y el saber el valor que tiene cada cosa, el respetar eso, si yo no quiero que me lo hagan, no lo voy a hacer. Tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, ¿bien? Que vamos vinculando y decimos, bueno, respeto, por aquí esta idea de que todas y todos tenemos que incluso luchar por la dignidad de los otros, ¿no? Como decía el compañero aquí, es que no es que solamente yo la goce, sino qué hago con las demás personas que en este momento no están accediendo de alguna forma, porque y ya me callo, yo siempre digo esto y después sigo hablando, pero digamos, decimos, la dignidad es un concepto universal, pero resulta que cuando vemos los datos, pareciera que depende del lugar donde naciste, del lugar social donde naciste, ¿no? El acceso que vas a tener o no a ciertas oportunidades. Entonces, ahí no quedarme indiferente. Decir, ok, yo pues tengo algún acceso a derechos, tengo privilegios, decimos a veces, pero no me tengo que quedar solo con lo que yo vivo, sino si hay otra persona que no la está pasando bien, capaz que tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Siempre dependiendo de dónde estoy, ¿no? De, como decías tú, ¿no? Tengo 17 años, no me pidan ahora que... Pero bueno, claro, cada quien solo nombrar la dignidad, solo poner en discusión que no es normal aquello, entonces capaz que ya es nuestro granito de arena. Por aquí. Bueno, generalizando un poquito, para mí la dignidad sería el respeto de la integridad, tanto espiritual y física, tanto individual como ajena, que nos garantice, tal vez no, pero que nos invite a ser individuos que aporten algo positivo. Ajá. Ok, otra vez, relacional, colectivo, voy por allá y vuelvo aquí. Pues para mí, pues al ser un concepto tan amplio, le daría varias formas de definirlo. Es tanto un derecho, tanto un valor, y para mí va muy de la mano con el concepto de la empatía, que es saber ponerse en los pies del otro. Genial. Saber caminar en los zapatos de los demás. Yo creo que el ser digno hace que los demás sean dignos contigo. Bien. Y pues eso sería mi definición de la dignidad. Bonito, hay una palabra y con esto ya cierro, pero no, ahí te devuelvo. Pero hay un concepto que a mí me encanta que es el inlakech, y significa yo soy otra tú o yo soy otro tú, ¿no? Y cuando hablo del yo soy otra tú, es no solo el otro ser humano, ¿no? Sino como digo, ¿no? Y a veces, como vivimos en un país que ha sido también moldeado por la colonia, a veces cuando escuchamos esto, como tú decías, es que todo tiene vida, ¿no? Y entonces a veces escuchamos a los pueblos que nos dicen, ay, es que pobrecito el banco, que se pasa ahí y todos los estudiantes se sientan y decimos, ¿cómo decir pobrecito el banco? Ese banco no siente, ¿no? Pero eso lo decimos desde nuestra lógica occidental, ¿no? Pero al final, cuando empezamos a comprender que hay seres sintientes y que tenemos que respetar eso, creo que tenemos la posibilidad de una convivencia mucho más, no solo respetuosa, intercultural, es decir, ¿no? Mucho más armónica de la que conocemos. Voy por aquí. Bueno, tomando un poco lo que han dicho mis compañeros y desde mi punto de vista, para mí la dignidad es poderse reconocer, valorar y respetar al mismo tiempo, como han dicho mis compañeros también, el tener esa empatía por los demás, respetando la dignidad propia y la de los demás, porque esa dignidad viene colectivamente, viene de una forma en la reconocernos que estamos en una comunidad, en un mundo, en un país donde vivimos alrededor y tenemos que compartir con todos y con todo. Entonces ese mismo respeto de poder vivir en paz, en plenitud, estando donde estás. Ajá. Y abrir la mirada. A ver, por allá.
Yo agregaría un poco que a la parte de dignidad se tiene que poner la calidad de vida. ¿Qué significa esto? Yo merezco calidad de vida. Eso sería ser respetado y valorado, pero para poder realizar eso también tengo que brindar lo mismo, tengo que respetar y valorar a todo el mundo. Y esto no hablo solamente de seres humanos, sino como había mencionado, tantos otros seres vivos como serían plantas o animales, igual deben ser respetados y valorados porque aportan de una manera positiva al mundo. Entonces, en esta parte tenemos que, en el caso de los seres humanos, tenemos que erradicar lo que hemos visto como normal, que sería en este caso la pobreza. Tenemos que ir erradicando esos problemas para poder alcanzar una dignidad para todos. Y en el caso de los recursos sería evitar el consumo excesivo, porque como bien sabemos, el mundo nos ofrece recursos para todos, pero si los usamos de buena manera. A ver, muchas gracias. Pues yo como joven te voy a intentar de definir para mí qué es dignidad, pero yo creo que es un valor ciudadano que es de todos y para todos, ¿verdad? Siento que conjunta todos los demás también valores, como el respeto, creo que es una palabra muy clave, la empatía, y eso nace de una valoración. Para mí la autovaloración de cada uno, el decir, yo tengo dignidad, merezco dignidad, y al mismo tiempo la otra persona merece dignidad. También disfrutar de esa divinidad, pues desde un punto católico y de magis, ignaciano, pues ese punto de divinidad, de todo lo que pues tenemos a nuestro alrededor y respetarlo porque sabemos que es de beneficio para todos y para uno misma, pues darle dignidad a todo lo que se merece. Qué genial. Miren, llegamos al final de este diálogo, pero les quiero contar una cosita para cerrar. Y es que cuando a mí me invitaron para este diálogo, yo no lo dudé ni un segundo. Yo soy docente hace 20 años y me encanta trabajar con las juventudes. Me encanta, o sea, es lo que hago con pasión. Pero no cabe duda que no me equivoqué cuando dije sí inmediatamente. Porque miren, hay mucho prejuicio también sobre las juventudes, ¿no? Hay mucha idea errónea de, ay, no, los jóvenes que no les importa las cosas que pasan. Y miren, a mí me encantó hablar con ustedes hoy. Creo que esta conversación que tuvimos hoy está bueno que se la lleven con sus compañeros, con sus compañeras, con sus docentes, a donde estudian, con su familia, y que sigan la discusión, porque al final, discusión en términos académicos, por favor, no se peleen. Pero que sigan el debate, porque bueno, como dijimos, es esto, ¿no? Es un concepto que nos cruza, que nos atraviesa el cuerpo. Así que yo con esto cierro. Esto fue Juventud con Valores. Hablamos hoy del valor de la dignidad. Les agradezco profundamente. Ha sido un enorme gusto, un enorme placer conversar con ustedes hoy en este momento.